escasa supervisión de los trabajadores de remediación y recuperación del daño ambiental. El Ministerio Público es responsable de haber incumplido con los plazos estipulados en el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo número 957, para desarrollar la investigación preparatoria. 13 casos que sobrepasaron los 8 meses y la judicialización de casos. 2 de los 3 casos iniciaron en el año 2014. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Energía y Minas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son responsables de no contar con un plan de seguridad integral del oleoducto norperuano actualizado, dado que su versión más reciente data del año 1992. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior son responsables de haber infringido lo establecido en el artículo 36 de la Ley 22.1, Ley Orgánica de Hidrocarburos, al presumiblemente no haber brindado seguridad a las operaciones del oleoducto. Recomendaciones. A fin de adoptar medidas para sancionar y corregir responsabilidades de Petroperú en estos derrames, proponemos lo siguiente: que la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias y atribuciones, investigue, sancione y, según sea el caso, y formule recomendaciones respecto a las posibles inconductas de los funcionarios de Petroperú. Que Petroperú desarrolle una exhaustiva investigación interna, determine y aplique las medidas sancionadoras que resultaran pertinentes contra los funcionarios de las áreas involucradas en la contratación de los seguros integrales para la infraestructura de Petroperú. Que el Ministerio de Energía y Minas, en uso de sus facultades y atribuciones, deje sin efecto la resolución ministerial 453, de la cual suspende varios artículos del Reglamento de Transportes de Hidrocarburos por Ductos, referido todos ellos a normas de seguridad y mantenimiento para este tipo de operaciones. Ante la falta de normativa legal que regule las responsabilidades a las que se encuentran sujetos los funcionarios de Petroperú, dado que las sanciones solo alcanzan como persona jurídica, mas no a sus funcionarios, y por el reiterado incumplimiento de las obligaciones relacionadas con acciones y programas de mantenimiento, proponemos se incorpore en esta norma el título 10º denominado Responsabilidad de los funcionarios en los términos que se detallan en el informe. Que el Ministerio Público, conforme a sus atribuciones y como titular de la acción penal, pueda iniciar una investigación sobre los hechos a fin de identificar a quienes resulten penalmente responsables por el presunto delito de colusión y otros que la investigación fiscal pueda determinar. Para mitigar las consecuencias negativas de estos derrames y rectificar la respuesta del Estado en todos sus niveles, proponemos lo siguiente: que el Congreso de la República incluya en la agenda parlamentaria el debate de estos temas, a fin de diseñar, debatir y proponer leyes concernientes a esta materia. Que la Presidencia del Consejo de Ministros considere la implementación y seguimiento de las normas legales, políticas y programas especiales que permitan disminuir riesgos sobre la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades nativas. Que el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas desarrollen e implementen parámetros técnicos ambientales estandarizados para las contingencias ambientales que del subsector de hidrocarburos. Que el Petroperú cumpla con remediar y recuperar totalmente las zonas afectadas por los derrames de petróleo y que su desempeño sea verificado mediante una auditoría ambiental a cargo de una institución especializada e independiente. Además, la empresa petrolera, para operar, deberá disponer de una evaluación ambiental estratégica del oleoducto norperuano. Que el Poder Ejecutivo encargue y financie con carácter de urgencia
a las instituciones independientes el desarrollo de estudios sobre los impactos que los derrames de petróleo ha impactado sobre el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades nativas y la calidad de agua, sobre todo, y los lechos acuáticos de los ríos para lagos, lagunas, humedales y cuerpos de agua en general. Que el Ministerio de Salud atienda de manera inmediata los problemas de salud más urgentes y lleve a cabo un estudio destinado a medir el impacto de los derrames de petróleo sobre la salud de la población, especialmente infantil, y a partir de estos resultados defina una estrategia de salud pública integral a ser utilizado cuando ocurra un derrame por delante. Que la OEFA y Ocinermin implementen un sistema de monitoreo y supervisión del oleoducto norperuano con el acompañamiento de representantes de las comunidades nativas. Que el Ministerio de Energía y Minas conceda mayores competencias a Ocinermin para fiscalizar acciones de los operadores. A la Contraloría General de la República para que en el marco de sus competencias y atribuciones investigue, sancione, según sea el caso, y formule las recomendaciones respecto a posibles inconductas de los funcionarios de la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Ocinermin y de los funcionarios de OEFA. A la Fiscalía Suprema del Control Interno para que en el marco de sus competencias y atribuciones investigue, sancione, según sea el caso, y formule recomendaciones respecto al incumplimiento de plazos por parte de las fiscalías provinciales que atendieron las denuncias señaladas. Al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que coordinen con Petroperú la celebración de convenios institucionales que permitan incluir a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas en las actividades relacionadas a la seguridad integral del oleoducto. Colegas congresistas, habiendo informado a la representación nacional respecto a estas importantes conclusiones y estando el Perú en próximamente invertir más de 5.400 millones de dólares entre el oleoducto y la planta de refinería de Talara, que es una inversión nacional de gran envergadura, nosotros solicitamos en estas recomendaciones contenidas que este Congreso apoye con su voto para aprobar este informe y derivarlo al Ministerio Público a fin de que se realicen las investigaciones que correspondan y se sancione a los responsables que se identifiquen. Eso es todo cuanto puedo informar, presidente y colegas congresistas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Como habíamos coordinado, se iba a dar inicio a la sustentación del informe final, por lo cual le agradecemos. El informe final para los señores parlamentarios, para que tengan conocimiento, el informe final de mayoría ha sido desclasificado hoy día. Es un documento bastante amplio, se está reproduciendo. El documento se le entregará a cada uno de ustedes para que tengan la tranquilidad de revisarlo y en la siguiente sesión podemos iniciar el debate. Hoy día hemos quedado que era la sustentación del informe final en mayoría. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Economía, proyectos de ley 1439 y 1645. Se propone prorrogar la vigencia de la ley 29.285 y establecer una compensación que impulse la conectividad en la región Loreto. Entiendo que ya hay un acuerdo, venció el cuarto intermedio. Tiene la palabra el congresista Alcalá Mateo, vicepresidente de la Comisión de Economía. Muy buenas tardes, señor presidente. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. La semana pasada se discutió este punto, la cual se pidió un cuarto de intermedio con la finalidad de consensuar, digamos, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya se llegó al consenso el día de ayer en la noche. Está el nuevo texto, lo cual lo vamos a hacer llegar a la mesa para su respectiva distribución. Gracias. Entonces, ha pedido la palabra el congresista Juan Carlos del Águila.
Muchas gracias, presidente. Mientras se va entregando justamente el texto sustitutorio presentado a la Comisión de Economía que preside el congresista Guido Lombardi, debo en principio agradecer el interés de los señores congresistas Percy Alcalá, el mismo Guido Lombardi, la congresista Marisa Glave, el congresista Jorge del Castillo, con quienes el día de ayer nos hemos reunido en el Ministerio de Economía y Finanzas, buscando justamente que lleguemos a un consenso, a un acuerdo en torno a un proyecto de ley presentado por el suscrito y por mi colega congresista Meléndez, en torno a extender por un plazo adicional y luego hacer un canje para que justamente la región Loreto, la única región, tal como lo hemos comentado aquí, pueda más adelante contar con su conectividad terrestre. Entonces, mediante la prórroga de una compensación que tienen los pobladores de la ciudad de Iquitos, nosotros hemos planteado y llegado a un consenso justamente con el Ministerio de Economía, con los miembros de las bancadas que hemos comentado, de extender por el periodo de un año adicional este beneficio que tienen los pobladores de Iquitos justamente para poder volar exonerados del IGB a través de la emisión de documentos cancelatorios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, presidente, es que justamente el acuerdo contempla, y lo que se ha planteado en el texto sustitutorio, justamente una compensación a la región Loreto en un monto equivalente aproximadamente a 30 millones de soles anuales, que están señalados en el texto sustitutorio en función de los indicadores del año 2016 y que permitiría que justamente el Ministerio de Economía y Finanzas, al término del año que se plantea como prórroga, pueda el Ministerio de Economía y Finanzas transferirle al gobierno de la región Loreto el monto correspondiente durante un periodo extendido hasta el año 2031 para que la región pueda hacer los montos necesarios y con esto justamente proyectar y hacer los estudios correspondientes para los estudios definitivos de la carretera Iquitos-Costa Norte. Con esta intervención, presidente, resumo lo acordado, lo planteado el día de ayer. En todo caso, solicito al presidente de la respectiva comisión y a los miembros que he mencionado el respaldo correspondiente como a las bancadas, por supuesto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Economía. Pasa que por el apuro de poner el tema, también habló el vicepresidente, había pedido la palabra al congresista Meléndez y al congresista Glave. Congresista Guido Lombardi. Gracias, presidente. Mil disculpas, tuve que ausentarme un momento del pleno. No he podido escuchar el planteamiento hecho por el congresista del Águila, pero efectivamente en el cuarto intermedio que se propuso durante el último pleno hemos logrado un acuerdo respecto del tema de los documentos cancelatorios para la región Loreto y yo pediría que el relator pueda leer el texto final tal como fue acordado por los congresistas del Águila, Alcalá, del Castillo, Marisa Glave, que me pide una interrupción. Sí, congresista Glave, por favor, a través de la presidencia. Bueno, interrupción, congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que me preocupa precisamente porque el texto que nos están repartiendo vuelve a decir 2 años. Y entiendo que la discusión fue lograr 1 año. Entonces sí, lo que están repartiendo, presidente, no es el texto sustitutorio, sino el anterior. Entonces, para que tengamos claridad, que en este punto, precisamente, para tratar de lograr algún nivel de claridad de cómo esto beneficia a la región y no a las empresas, era que se acordaba 1 año. Pero en el texto que nos acaban de entregar dice 2, presidente, y si quisiéramos tener esa precisión, porque con 2 años el Nuevo Perú dijo que no estaba de acuerdo. Gracias, presidente. Está claro que se trata de un error de tipeo y que el acuerdo señala 1 año. Percy Alcalá me pide una interrupción a través suyo, señor presidente. La segunda interrupción, congresista Alcalá.
Señor presidente, casualmente aquí está ya el nuevo texto sustitutorio, en virtud del cual vamos a dar lectura del artículo primero. Restablecimiento de plazo de aplicación de la ley 29.285. Restablezcase por un año del plazo de aplicación de la ley 29.285, ley que establece la emisión de documentos cancelatorios, Tesoro Público, para el pago del impuesto general a las ventas IGB, que grava los servicios de transporte aéreo de los pasajes desde o hacia la ciudad de Iquitos, el mismo que rige a partir del 1 de enero del año 2018. Yo creo que eso es el consenso que se llegó y ese yo creo que es principalmente la modificación que ha habido y con lo cual se llegó ayer a consensuar con el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y lo cual lo vamos a hacer llegar ahorita a la mesa para que lo puedan repartir. Bueno, muchas gracias, congresista Lombardi. Mal. Vamos a esperar que se reparta el texto definitivo para poder solicitarle al presidente que lo someta a votación del Pleno. Como no, congresista Lombardi, en todo caso, si ya está en la mesa, que se pueda leer, ahorita lo leemos y creo que una vez leído podemos ya simplemente votarlo. Me parece perfecto. Congresista Meléndez, ¿está de acuerdo? ¿Sí? A ver, señor relator, por favor, va a leer el texto para poder procesar, registrar la asistencia. Texto sustitutorio presentado a las 17:36 de la tarde por el congresista Percy Alcalá Mateo, vicepresidente de la Comisión de Economía. Ley que establece la vigencia de la ley 29.285 y establece una compensación que impulse la conectividad en el departamento de Loreto. Artículo 1, restablecimiento del plazo de aplicación de la ley 29.285. Restablézcase por un año el plazo de aplicación de la ley número 29.285, ley que establece la emisión de documentos cancelatorios, Tesoro Público, para el pago del impuesto general a las ventas IGB, que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos, el mismo que rige a partir del 1 de enero de 2018. Artículo 2. Establecimiento de compensación para impulsar la conectividad en el departamento de Loreto. Establezcase a partir del 1 de enero de 2019 una compensación económica para impulsar la conectividad en el departamento de Loreto, consistente en la sustitución del beneficio regulado en la ley 29.285 por una transferencia de recursos a favor del gobierno regional de Loreto en monto equivalente a los documentos cancelatorios, Tesoro Público, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas al amparo de dicha ley durante el año 2016, que se actualizarán anualmente utilizando el deflactor implícito del Producto Bruto Interno PBI, entre paréntesis. Artículo 3. Transferencias de recursos al Gobierno Regional de Loreto. El monto a que se refiere el artículo precedente es consignado en el presupuesto general del sector público correspondiente a cada ejercicio presupuestal y depositado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a nombre del Gobierno Regional de Loreto, en la cuenta recaudadora de un fideicomiso, actuando el referido gobierno regional como fideicomitente con el objeto de que ejecute las inversiones públicas señaladas en el artículo 4 de la presente ley. El gobierno regional de Loreto, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, designan al fiduciario del fideicomiso. El convenio de fideicomiso correspondiente debe incluir aspectos relacionados con la obligación de reportar información que le permita al mencionado gobierno regional dar debido cumplimiento a lo señalado en el artículo 6 de la presente ley, entre otros, relacionados con el registro de información que le corresponda. Las transferencias que realiza la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas en cada ejercicio presupuestal son efectuadas en cuotas semestrales iguales. Para efectos de la ejecución de las inversiones públicas señaladas en el artículo 4 de la presente ley, los recursos depositados en el fideicomiso a que se refiere el presente artículo se incorporan en el presupuesto institucional del Gobierno Regional de Loreto en la fuente de financiamiento recursos determinados de conformidad con el mecanismo establecido en el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Artículo 4. Uso de los recursos
recursos transferidos. Los recursos transferidos al Gobierno Regional de Loreto son utilizados para financiar los estudios definitivos y obras preliminares establecidos en la Ley 30.670, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera Iquitos-Saramiriza para su interconexión con la costa norte. De existir saldos disponibles a favor del Gobierno Regional de Loreto, luego de concluir las inversiones descritas en el párrafo precedente, estos pueden destinarse a proyectos de inversión relacionados con infraestructura y vinculados al sector transportes que sean realizados por dicho Gobierno regional. Cualquier posibilidad de apalancamiento de fondos o créditos contra las transferencias establecidas en el artículo precedente o cualquier otra operación financiera que permita al Gobierno Regional de Loreto obtener por adelantado los montos de las transferencias que de acuerdo a la presente ley se establecen, solo se podrán efectuar a partir del 1 de enero de 2019, fecha en la que se inicia el periodo de transferencias establecidos en el artículo 2 de la presente ley. Artículo 5, plazo de vigencia de las transferencias. Las transferencias de recursos a que se refiere el artículo 2 de la presente ley estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. Artículo 6, mecanismos de transparencia. El Gobierno Regional de Loreto debe publicar y mantener actualizado en su portal de transparencia, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, el estado y uso de los recursos que obtenga como consecuencia de lo dispuesto en la presente ley. Las publicaciones a las que se refiere el párrafo precedente no exoneran de las obligaciones establecidas en el texto único ordenado de la Ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo número 043/2003 PCM. Disposiciones complementarias finales. Primera, normas reglamentarias. En el plazo no mayor de 90 días, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictan las disposiciones reglamentarias para la mejor aplicación de la presente ley. Segunda, vigencia. La presente ley entra en vigencia el primer día calendario del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Disposición complementaria transitoria, única, excepción de aplicación del artículo 6 de la Ley 29.285. Exceptúase de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 29.285, ley que establece la emisión de documentos cancelatorios, Tesoro Público, para el pago del Impuesto General a las Ventas, IGB, que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. Muchas gracias. Se ha leído el texto, conformidad del presidente de la Comisión de Economía. Congresista Lombardi. Me parece que estando todos de acuerdo luego del cuarto intermedio, lo que corresponde es ponerlo al voto, señor presidente. Perfecto. Ok. Señor congresista, registrada de asistencia para proceder a votar. Ya estamos en votación, pero a ver, congresista, no retiro el registro, congresista Arana, no lo vi, disculpe. Había visto a Meléndez nomás que le había pedido más bien que ya no hablar para poder ir al voto rápidamente, pero congresista Arana. Gracias, presidente. En realidad le había pedido la palabra por lo siguiente. ¿Qué duda cabe que en situaciones de geografía y de interconexión, de desarrollo económico, de poblaciones que están asentadas en nuestra Amazonía, debamos facilitar las condiciones de transporte e incluso de conectividad? Sin embargo, presidente, nuestra preocupación, y lo digo de parte de mi bancada, pero también como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Indígenas, Amazónicos, Ambiente y Ecología, es que nos preocupa, presidente, que en el Congreso los proyectos que tienen que ver con infraestructura vial, portuaria, fluvial en Amazonía estén solo siendo derivados a la Comisión de Transportes. Y la Comisión de Transportes tiene el enfoque, ciertamente, de promover que haya desarrollo de infraestructura, pero no se condice con las leyes que existen en nuestro ordenamiento jurídico de tener en cuenta los impactos ambientales para que estas obras de infraestructura se hagan
respetando los estudios de impacto ambiental y se hagan además en concordancia con los derechos territoriales. Congresista, culmine porque creo que ese es otro tema, ¿no? Porque estamos en registro de votación por otro tema. No, presidente, lo que proponemos es que en el artículo 4, cuando se señala que los recursos transferidos puedan servir para ser utilizados en utilizar los estudios definitivos y obras preliminares, pedirle al presidente de la Comisión de Transportes que pueda añadirse allí que estos se hagan en el marco de los estudios también de impacto ambiental y de consideración a las áreas protegidas y a los derechos de los pueblos indígenas que estén en Amazonía. Porque si uno ve el mapa, sin duda la Amazonía no es un territorio de nadie, entonces allí hay derechos territoriales de los pueblos indígenas y sería importante que se diga de manera expresa que, si bien es cierto, esos fondos van a destinarse, se tengan en cuenta los estudios de impacto ambiental y también los derechos de los pueblos indígenas o de áreas de reserva. Entonces, para poder efectivamente votar de una manera integral, coherente, en esta perspectiva de desarrollo, pero con respeto. Ya, congresista Arana. Gracias a quien está llevando el debate de la presidencia de la Comisión de Economía. Vamos a culminar el registro de asistencia. Vamos a culminar el registro de asistencia, por favor, señores congresistas. Bien, en estos momentos la representación nacional procede a la votación de los proyectos de ley 1439, 1445, 1645, que plantea prorrogar la vigencia de la ley 29.285 y establecer una compensación que impulse la conectividad en la región Loreto. Acaba de anunciar el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Han registrado su asistencia 81 señores congresistas al voto. Se necesita 2/3 para aprobar este proyecto de ley de los presentes. Con la asistencia de 81 congresistas presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República, se procede entonces a la votación de la propuesta que prorroga la vigencia de la ley 29.285 y establece la compensación que impulse la conectividad en la región Loreto. Es un dictamen en mayoría que fue aprobado con una fórmula sustitutoria en la Comisión de Economía, el cual ha sido debatido y en estos momentos se procede a la votación por parte de la representación nacional. Vamos a culminar la votación. Congresista Violeta, Salazar, Salgado, Sarmiento. Sarmiento no marca. Terminar de registrar su votación. Vamos a cerrar la votación. Cerrar votación. Han votado a favor 69 señores congresistas, en contra 0, 8 abstenciones más. Congresista Vieira, verde. Congresista Salaverry, verde. Congresista Chiñagua, Galván, perdón. Verde. Congresista Salazar, verde. Congresista Sarmiento, verde. Congresista Chiñagua, verde. Congresista Schaeffer, verde. Congresista Pariona, ámbar. Congresista Fujimori, verde. 77 a favor, 0 en contra, 9 abstenciones. De acuerdo a lo que señalé en la sesión anterior, que una vez que se pongan de acuerdo en el cuarto intermedio,
como se había tenido una semana en cuarto intermedio, se iba a poner la exoneración de la segunda votación, que creo que fue el acuerdo de todos, y más bien saludo que han llegado a un consenso todos los señores congresistas. Vamos a votar la exoneración de la segunda votación, que fue el acuerdo de la semana anterior con la misma asistencia. Tras haberse aprobado en primera votación, luego de un cuarto intermedio y llegar a un consenso en el texto final,